de la mesa. Un poquito tuvimos una charla con Fabián, que fue la primera, perdón, me pongo en la cámara, que fue la primera parte. Tenemos el tema de seguros y lo que es responsabilidad civil. Hoy lo van a acompañar a Fabián dos colegas más que están en el instituto, ¿sí? Enrique Casella y Natalia Scaglia, ¿está bien? Se van a dividir entre ellos la charla. Primero va a hacer una introducción Fabián, donde terminó la última vez, que, más o menos, que habías dado el camino del siniestro, y en qué parte habías terminado. En la parte extrajudicial, antes de la mediación. Y eso que dejaste la última vez, ¿lo vas a terminar vos en la última etapa, después de ellos que hablan? Claro, mediación y juicios, lo vamos a, si no, no sé si vamos a llegar, si no vamos a hacer una tercera charla con mediación y juicios. Eventualmente haremos la tercera charla. Les agradezco por estar acá. Por favor. Todos ustedes, arranquen tranquilos. Bueno chicos, buenas tardes. Bueno, no sé quiénes vinieron la última vez, quiénes no, pero bueno, fui un poquito para atrás. La idea... Adelante, perdón. Adelante. La última vez habíamos planteado un esquema, ¿sí? Que es, sobre todo para los que no vinieron, es desde que se contrata el seguro, o sea, desde que se confecciona la póliza que establece la obligación de la aseguradora de mantener indemne al asegurado, ¿sí? Hasta cómo el conflicto, o sea, cómo a partir de un contrato que prevé un conflicto, que eso es una póliza, la póliza prevé un acontecimiento incierto, eventual, ¿sí? Que la aseguradora se obliga a atender, indemnizando a las víctimas. Yo había arrancado con el tema del seguro automotor, o sea que estábamos previendo un accidente de tránsito, un siniestro con el propio automotor, lo que fuera, que la póliza lo establecía y ese contrato preveía un conflicto, preveía un hecho eventual que se podía producir o no, ¿sí? Y a partir de ahí habíamos hablado de que el siniestro era la materialización de ese hecho previsto en la póliza, y a partir de ahí cómo el conflicto iba a ser tratado por el asegurador y qué son los elementos claves de análisis de parte de la aseguradora, el movimiento de las partes en relación al siniestro, para ver todas las etapas que hace el asegurador hasta que el conflicto se define en alguna de las etapas previas, o si no, mediante lo que es el proceso judicial con sentencia firme y consentida por todas las partes. Desde la póliza hasta la sentencia era todo el proceso. Yo había terminado en la etapa extrajudicial, pero abocado exclusivamente a lo que era el seguro, a lo que era el siniestro derivado de automotores, pero había dejado claro que los siniestros no siempre son solo de automotores, sino que hay otros siniestros que prevén la póliza o otros hechos eventuales, hipotéticos, a futuro, que establece la póliza, en la cual el asegurador asume la obligación de proteger el patrimonio del asegurado por cuanto deba a terceros que resulten víctimas de ese siniestro eventual, hipotético, futuro establecido en la póliza, ¿sí? Entonces, la idea ahora es salir del rama automotor y entrar a lo que se llama técnicamente dentro de la rama del seguro como riesgos varios, que son todos los otros que no entran dentro del tema automotor. ¿Y por qué se trata diferente? Porque la estructura de la póliza tiene una génesis distinta. El automotor, ustedes saben que hay un seguro obligatorio automotor. El resto son pólizas totalmente consensuales, ¿sí? Sí, reguladas por la superintendencia o controladas o monitoreadas por la superintendencia de Seguro de la Nación, pero no ya tan reguladas como el seguro obligatorio automotor, sino que son consensuales, ¿sí? Entre el asegurado y la aseguradora. Así que bueno, ahí llegamos, siguen los chicos con el resto de los siniestros que se pueden presentar, que ustedes los van a tener en la profesión, y van a decir, uy, qué cosa rara. Bueno, aparece como una cosa rara porque el choque es más habitual que el resto, pero hay incendios, hay ascensores que se caen, hay personas que se caen dentro de los huecos de los ascensores, hay, no sé, cosas que se caen de los edificios, ¿se entiende? Esos se llaman riesgos varios, hay un montón de siniestros, vinches que se caen en el puerto, que no son automotores, robos, ¿sí? Un montón
de siniestro que están previstos en los pólizas. Así que bueno, sigue Natalia. ¿Natalia o Bueno, Enrique? Sigue Enrique, así que bueno, gracias chicos. Bueno, muchas gracias. Bueno, a ver, en siniestros viales creo que es bastante clara la mecánica. Lo que generalmente tenemos es un tercero respecto del asegurado y respecto de la aseguradora que viene a reclamar por un daño sufrido. Lo que vamos a ver ahora, la idea es que analicemos qué pasa con el siniestro, cómo se tramita, qué órganos decisorios van encontrando, cuando el que está afectado ahora es el propio asegurado. Cuando media una relación contractual directa con el asegurador, que no tenemos en siniestro de responsabilidad civil. Ustedes saben que en los siniestros, un pequeño raconto sumo a lo que dijo Fabián, en los siniestros de responsabilidad civil, sobre todo en el accidente de tránsito, no hay una acción directa del damnificado contra el asegurador. En la jerga y en la práctica, el asegurador siempre viene y se presenta en nombre del titular de la póliza, pero lo justo y concreto es que en realidad la acción está dirigida al asegurado y vía del contrato, artículo 118 de la ley, aparece el asegurador respondiente. Bueno, salgamos de esa rama. Vamos al seguro directo. Una pequeña aclaración que no es algo menor lo que habla Enrique, porque justamente esa inexistencia de acción directa implica que el tercero, damnificado por un evento automotor, no es consumidor de seguros. Al menos es la línea que nosotros tratamos de materializar, justamente porque el tercero es ajeno a la relación de consumo entre el asegurado y la compañía. Por ende, no le cabe la ley de defensa del consumidor a los terceros, sí a los asegurados en este caso. Vamos. Cuestión debatida. No, me reservo un pedacito de mi opinión en cuanto a la cuestión de la defensa del consumidor en relación al contrato de seguro. Debate muy amplio. Bueno, entonces, pasamos por partes. Hablemos ahora del sujeto que tiene la relación directa con el asegurador. Sujeto que a lo largo de su vida puede sufrir o se enfrenta a hechos del mundo real de diversa índole. Sobre todo nos interesan los aspectos, los hechos del mundo real que afectan su patrimonio, los económicamente desfavorables. Y frente a esos hechos, ¿sí?, donde el patrimonio se ve disminuido, las opciones son dos: o el ahorro o el seguro. La diferencia entre el ahorro y el seguro es que el ahorro implica inmovilización de grandes sumas de dinero. Si uno tiene que ahorrar pensando en que se puede incendiar mi casa, el monto que tengo que ahorrar mes a mes o año a año es sideral respecto a lo que pago si contrato una póliza de seguro. Ahora bien, frente al hecho económicamente desfavorable, la opción más económica es el control del seguro, que se rige sí o sí, esto ya lo saben, por la ley de seguro de 118, y allí aparece una cuestión de validez. ¿Es válido el contrato? En realidad la pregunta no viene a si el contrato está bien hecho, si el asegurador está legitimado para actuar y celebrar contratos, o si el sujeto que actúa como asegurado es persona capaz y hábil para contratar. La pregunta viene sobre si lo que voy a asegurar es asegurable, interés asegurable, que es la palabra correcta, técnicamente correcta, y segundo, si soy un verdadero titular de esa cosa que pretendo asegurar. Porque podría pasar que aseguro una vivienda, pago mes a mes, y cuando hay un siniestro no tengo ningún tipo de relación con la vivienda, porque no integra mi patrimonio bajo ningún concepto, no integra el patrimonio de un tercero sobre el cual tengo algún tipo de apetencia. Entonces, el contrato podría ser inválido desde ese punto de vista. Avanzamos, el contrato nace y se va a ir desenvolviendo durante el tiempo hasta que en algún momento durante su vigencia aparece el siniestro. Siniestro que puede ser, como dijo Fabián, en este caso de ramas varias, robos, incendios, daños por granizo, daños por eventos de la naturaleza, cualquier otro en lo que la aseguradora trabaje, ¿sí?, tenga participación. Bien. Allí aparece la primera carga, no obligación, la primera carga del asegurado, que es la que establece el artículo 46 en cuanto a denunciar el hecho. Típicamente 3 días. Y con esa denuncia, obligación para la aseguradora, fíjense que los términos no son los mismos, obligación para la aseguradora, a través del artículo 56, de expedirse en un tiempo determinado. No voy a avanzar mucho más en eso porque después la doctora Calia lo va a profundizar porque es un tema que va a traer. Bueno, entonces, se denuncia el siniestro en el tiempo correcto, en los 3 días que el asegurado debe hacerlo, o en mayor plazo y la aseguradora consciente,
¿Qué es un plazo correcto? Porque puede pasar que el asegurado esté accidentado y vino 3 días después de la internación o cosas por el estilo. Aparecen allí, se ponen en el mecanismo todos los órganos de la compañía aseguradora que van a ir permitiendo que el siniestro avance o llegue a una resolución anticipada. La primera de ellas es la cobertura financiera. Única obligación del asegurado, pagar la prima por la póliza que ha contratado. Exclusión directa, si el seguro está impago, dentro de los plazos que el asegurador le ha otorgado al asegurado para pagar la prima, cae la cobertura financiera y el siniestro no será atendido. In limine, no habrá posteriores análisis respecto del hecho. No hay cobertura financiera, no se avanza con el caso. Segundo, suponiendo que la cobertura financiera estuviera ok. La cobertura técnica. Es asegurado bien y me denuncia un hecho. ¿Es uno de los supuestos asegurados? Es decir, el artículo primero de la ley dice que el asegurador se obliga, por una prima cotización, a resarcir al asegurado un determinado evento, o las pérdidas a raíz de un determinado evento. Entonces, la pregunta que surge en las áreas técnicas de la aseguradora es, ¿el hecho que me denunció es uno de los previstos? Ejemplo, no tengo cobertura por robo y me roban. Pagué el seguro, está todo ok, pero no contraté robo, no tengo un seguro contra robo y me roban. ¿Me va a responder la aseguradora? La respuesta es que no, pero no por falta de cobertura financiera, por falta de cobertura técnica. Aparecen allí, bueno, a contrario del censo, la ausencia de responsabilidad del asegurador y algunas exclusiones de cobertura. Porque aún teniendo todas las coberturas que el mercado podría otorgar, cada cobertura en sí misma, a su vez, tiene limitaciones a la cobertura. Típicamente, caso muy discutido, en los siniestros de incendio, esto en realidad es una cuestión que viene dada de la Superintendencia de Seguros, no se aseguran las máquinas que funcionan con fuego. Uno diría, pareciera de locos, porque si algo se va a prender fuego, es aquello que funciona con fuego. Un calefón, un termotanque, una cocina, un horno. Pues bien, esos elementos, esas máquinas, no están aseguradas. Se prende fuego una caldera, no genera ningún otro daño, no hay ahumamiento, no pasa nada. Voy, denuncio el siniestro, tengo cobertura financiera, tengo cobertura técnica porque tengo incendio y aparecen las exclusiones. Cubro todo el incendio, excepto que sea sobre una máquina con fuego. Y entonces el siniestro queda rechazado. Bien, supongamos entonces que avanzamos en el caso, que tenemos cobertura financiera, que tenemos cobertura técnica, y entonces viene la etapa de liquidación, donde ya sí la aseguradora determinó que hay responsabilidad de su parte, debe indemnizar al asegurado, las pérdidas están amparadas financieramente, están amparadas por la técnica, la póliza está ok, entonces avanza la etapa de liquidación. Acá hay dos caminos. Depende en realidad de la aseguradora cómo eligen si la liquidación, que es la determinación de las pérdidas y el quantum a indemnizar, lo hacen desde la misma aseguradora, de manera administrativa, o si contratan liquidadores externos. En mi caso puntual, por ejemplo, y de la doctora, somos liquidadores externos de la profesión y trabajamos como asesores externos para la compañía, haciendo ese tipo de trabajo específico. Ahora bien, cuando empezamos con la liquidación, que después la doctora se va a explayar un poquito sobre la inspección previa, la forma de verificar los riesgos, etc., aparecen las cuestiones que limitan la responsabilidad del asegurador. Es decir, producido un daño y determinado el quantum, ¿qué factores inciden allí? ¿Hay franquicias? ¿Hay deducibles? ¿Hay exclusiones específicas del riesgo? Esto de las máquinas que funcionan con fuego. Esas cuestiones o limitaciones, ¿son aplicables al caso? Porque supongamos, tengo en mi casa una caldera que funciona con fuego, prendida 24 horas, ¿sí? Porque si no está prendida todo el aparato, está prendido aunque sea el piloto. Y se prende fuego la casa, pero no originado en la caldera. ¿Pago la caldera o no la pago? Otro ejemplo. Típicamente las compañías piden para los seguros de robo que las puertas tengan cerraduras doble paleta. Entran a robar, pero entran por una ventana. Y la puerta no tiene cerradura doble paleta. ¿Puedo aplicar esa exclusión y decirle, no, mire, la verdad que lamento, la compañía le envió una carta y dice, lamento, usted no tiene cerradura en la puerta, no le vamos a cubrir? Entonces la pregunta es, ¿esa exclusión, esa limitación, se puede aplicar al caso o no se puede?
Franquicias o deducibles, pedacito del siniestro que debe soportar el asegurado. Hay una diferencia, ¿alguno lo sabe? No. La franquicia puede ser cubierta por otro seguro. Los deducibles no. En realidad solo dice deducibles, pero en realidad la palabra correcta es deducible obligatorio. Los deducibles obligatorios no se pueden amparar por un segundo seguro o por un coseguro. La franquicia sí. Bueno, supuesto de exclusión específica de riesgo, esto que les contaba, el incumplimiento de alguna carga, ¿sí? Y limitación por cobertura de riesgos específicos. Bueno, me meto en un terreno escabroso, que posiblemente les llegue. ¿Qué pasa cuando una póliza de seguro ampara un bien? En general, por ejemplo, bajo la cobertura de robo se ampara el mobiliario de una vivienda. Pero a su vez, parte de ese mobiliario, supongamos los electrodomésticos, tienen una cobertura específica para electrodomésticos, que también ampara el robo. Lo único que uno tendería a pensar es que, bueno, pero si me lo amparan por robo, lo puedo cobrar tanto por un lado como por el otro. Y en general, digo en general porque después cada póliza es particular y hay que verlas detenidamente, los bienes que se amparan específicamente con algún contrato o con alguna cobertura quedan excluidos de las coberturas más generales. Esto responde a esa teoría que ustedes todos conocen, que la ley específica deroga la ley más general. ¿Sí? Cuestión no menor y que suscita algunas controversias, porque cuando la cobertura específica tiene un monto muy pequeño, o al menos reducido, y no me alcanza para cubrir esos bienes afectados, ¿qué pasa con esos bienes? ¿Pierdo el saldo impago o lo podría recuperar por la cobertura general? Y ahí en realidad estamos a las manos de cada aseguradora. Algunas dicen, no, mire, la letra de la póliza es clara, los bienes amparados con cobertura específica no se pueden amparar por coberturas generales, y otras compañías dicen, no, la tasa que está pagando el asegurado por uno y otro riesgo es el mismo, entonces los saldos los puedo pagar por otro lado. Pero eso depende de cada aseguradora. ¿Sí? Antes de entrar en el punto 2, la idea hasta acá es la de darles las soluciones, o por lo menos un pantallazo general, de cómo responderle al cliente cuando venga y típicamente les digan, el seguro no me paga. Porque lo que se van a encontrar no es, el cliente no viene a decirle, no, lo que pasa es que yo en realidad no tengo cobertura financiera. El cliente les va a decir, fui al seguro y no me pagan. O viene con la carta documento que dice, alegremente, que esta aseguradora rechaza su siniestro por tal cual. Entonces la idea es, bueno, está bien, el seguro no le paga, pero ¿por qué? Porque hay cuestiones salvables y otras que no. Igual, ustedes saben perfectamente que en derecho todo es discutible, siempre tenemos una biblioteca y enfrente está la otra. En algunas cuestiones de cobertura financiera, que de hecho es lo más gravoso, ustedes se fijan de arriba hacia abajo, las exclusiones, lo que está al inicio es lo más gravoso, casi indiscutible, y a medida que vamos avanzando en la ficha, ya se empiezan a tornar grises y como tal los podemos ir viendo. Pero aún en el caso de la cobertura financiera, caso que en mi caso particular tengo ahí uno todavía dando vuelta, hasta dónde, no sé hasta dónde, si la compañía me está cobrando la prima y en algún momento me opone un pago retrasado, hasta dónde no tengo cobertura financiera, porque está bien, pagué atrasado, pero pagué, el pago me lo recibió. Entonces, está bien, no tengo cobertura financiera, pero no estaríamos en un caso de un enriquecimiento sin causa. ¿Por qué me cobra la compañía si en realidad estoy siempre sin cobertura? Ahí quedan grises siempre discutibles. Insisto, aún en el caso más gravoso que es el de falta de cobertura. El incumplimiento de esto, esta es una obligación del asegurado. De hecho, es la única obligación que tiene. El resto son cargas. ¿Saben la diferencia entre obligación y carga? La obligación es perseguible judicialmente, las cargas no, las cargas llevan a la pérdida de un derecho. Bueno, estaba en la diapositiva anterior, pero la carga de denunciar el siniestro en el plazo de 3 días, que vincula al artículo 46, gracias, esta, no me lleva a la nulidad de la póliza ni a perder el derecho por siniestros posteriores o anteriores que tuviera en curso. Simplemente me deja en una situación de
falta de cobertura para ese caso. Es típicamente una carga. ¿Sí? La propia ley establece qué pasa cuando se incumplen cargas o obligaciones. Vamos a una cuestión un poquito más complicada. ¿Alguna pregunta me da? Creo que sí. ¿Voy muy rápido? No, está bien. Entonces, en el caso de que pague vencido el plazo, ¿qué pasaría? ¿Qué plazo, perdón? El plazo de pago. 3 días. No, pero. El plazo del pago. El pago de la firma. Sí. ¿Qué pasaría? ¿Se responde o no responde la seguridad? A ver, en realidad, la póliza, al contratar la póliza hay que abonarla por completo. Eso es idealmente. El asegurador, ¿qué hace? Fracciona esos pagos en cuotas, en 2, en 6, en 3, depende cómo funcione financieramente la compañía, y con lo cual otorga un plazo al asegurado para que pague. No tiene que pagar 100.000 pesos de póliza, paga 10 cuotas de 10.000, un número cualquiera. Con determinados vencimientos. La pregunta es, ¿qué pasa si no? Supongamos que vence la cuota el 10. Tu pregunta es, ¿qué pasa si no pago el 10 y pago el 11? En ese día o en esos 2 días de retraso, lo que aparece es una suspensión de la cobertura. Plazo en el que no tengo seguro hasta que vaya y pague y regularice la situación. Y el seguro se reactiva a las 12 horas del día siguiente, ¿no? A las 12 horas del día siguiente al pago. Realmente si tenés un accidente, esperás a pagar el seguro y después lo anuncias para que te cubra. Pero está bien, vamos a entrar a fraude directo, me parece. Hablar de fraude. Claro, hablar de fraude. No, a ver, vamos por partes. Independientemente de, suponiendo que vamos a suponer que el asegurado va y dice la verdad. ¿Sí? Yo tengo que pagar el 10. Me olvido, porque no es una cuestión de mala fe, es una cuestión de olvido. Me olvido. Tengo siniestro, o sea, la cobertura se suspende a las 23:59 del día 10, que tenía plazo para pagar, se suspende la cobertura. Supongamos que tengo siniestro el día 11. Momento en el que me acuerdo que no pagué el seguro y voy y corro y lo pago. Posterior al siniestro, por supuesto. Cuando denuncio el siniestro, la aseguradora me dice, mire, usted el 10, la cobertura quedó suspendida. No tiene cobertura financiera hasta las 12 horas del día posterior al que pagó, es decir, hasta las 12 horas del día 12. ¿Y mi siniestro cuándo fue? El 11. Ergo, ese siniestro está fuera de cobertura financiera. Y no va a ir a ningún análisis posterior. ¿Sí? Ahora, lo que me dice la señorita es lo que a veces, con lo que a veces nos encontramos es que uno no pagó el 10, sufre siniestro el 11, paga el 12 y dice que chocó el 14. Para asegurarme que tenga cobertura. Con siniestro de responsabilidad civil en el accidente vial. En el siniestro de incendio, que es lo que estamos analizando, o en el siniestro de robo, es mucho más difícil. Porque si me incendia la casa, llamo a los bomberos. Y bomberos me emite un certificado con fecha y hora. ¿Cómo le digo al asegurador? No, pero en realidad mi casa se incendió 3 días después. Pero el informe de bomberos dice que se incendió en un día que no teníamos cobertura financiera. El 11 no tengo cobertura. Sí. Pasa 14. Fue el 11, llovió por el 14. Sí. Sale una cámara de cómodo en cualquier lado y le llega a la aseguradora donde ve que fue el 11 realmente. Sí. Ahí entra un fraude. Claro, la mayor es fraudulenta. Claro, la mayor es fraudulenta. Y tendría eventualmente alguna consecuencia. A ver. Claro. Sí, pero Claro. primero es perder el derecho a ser indemnizado y la compañía puede optar por la vía penal. No sucede, pero Bien. podría hacerlo. A eso quería llegar. Podría hacerlo, pero no lo hace. Muy pocas veces. Claro, Lo hacen típicamente. en cosas más grandes, en esto no Claro. Pero suele pasar esto de que denuncian Sí, claro. Diariamente. Claro, sí. En realidad, el fraude al seguro es el delito de la clase media. Eso no sé si lo sabían. Si se fijan, el fraude, porque para cometer un fraude a la compañía de seguros, tengo que tener una póliza de seguro, significa una erogación, un gasto mes a mes. Y la imposibilidad de hacer frente a un gasto mayor, que si pudiera afrontar, no me meto en ese barullo de ir y denunciar falsamente, transpirar tinta hasta que la compañía lo resuelva. Entonces, típicamente el fraude de seguro es el delito de la clase media. Una sola aclaración. Es el artículo 245 del Código Penal y dice: se impondrá prisión de 2 meses a 1 año o multa de pesos 750, que es bastante viejo,
a pesos 12.000 a quien denunciare falsamente un delito ante la autoridad. Esa es la figura penal del defraudamiento de la aseguradora. La compañía de seguros impulsa o no, Exacto. tiene la zona de Correcto. Claro. Lo que pasa es que, denunciado el hecho, como cualquier cuestión de derecho penal, el Estado se arroga la facultad de perseguir al autor y condenarlo. Y ya no es facultad de la aseguradora. Lo que sucede generalmente es que la compañía los invita a que firmen un acta donde desisten del reclamo, no reconocen el hecho de haber incurrido en una falsa denuncia, pero al menos desisten de todo del reclamo con la aseguradora. ¿Para qué También cuando deciden tenés eso? un débito automático que por ahí no se te debita por algún motivo. Bueno, y no. por eso, esa es la parte donde yo te decía que aún en la cuestión más gravosa, como las cuestiones financieras, las cuestiones son discutibles. Aparecen los líos y las complicaciones más grandes cuando uno cambia el medio de pago, o aún manteniendo el mismo medio de pago, por ejemplo el electrónico, cambia de cuenta o cambia de banco, porque pueden aparecer desfasajes, descalces en las fechas de pago. Yo pagué y en la fecha que correspondía, pero la aseguradora no recibió el pago, entonces como la aseguradora no lo recibió, dice que no tengo cobertura financiera, pero yo tengo el ticket donde consta que previo al vencimiento había pagado, entonces por eso, aún la cuestión más gravosa es discutible. Porque te lo suelen debitar días distintos. A mí yo me lo debitan el 2, el 5, va variando. Sí, eso también depende de cómo cobra la aseguradora. Típicamente hacen 2 o 3 barridos de la cuenta, uno informa una cuenta, ¿no? Y el vencimiento supongamos que es el 5. La compañía hace 2 o 3 barridos durante el mes. El 5, que puede no tener fondos, entonces prueba el 10 y prueba el 15. Y al tercer barrido, sin fondos, ahí sí te practican, te dejan sin cobertura financiera. ¿Sí? Pero suponete que después del segundo barrido, el segundo intento de cobro, te cobraron, lo toman como que cobraron el 5 y en fecha correcta. ¿Sí? Son las discusiones más comunes. Básicamente cuando uno cambia el medio de pago. En eso, digamos, el acento tiene que estar sobre el productor de seguros. Porque cuando es de palabra, es de palabra. En cambio, pequeña nota escrita, que son 2 renglones, solicito a partir de la fecha, los cobros se efectúen a partir de la cuenta tal, banco tal, listo. Entonces, yo quedo cubierto y hago los pagos para todo ese medio. Si la aseguradora recibe o no el pago, para después invocar esa falta de cobertura, bueno, será discutible. ¿Ah? Yo entiendo que si me olvido pagando cash todos los meses, está bien, lo tengo. Sí. Pero cuando tenés la tarjeta de débito, Sí. ¿hay algún problema interno? ¿Hay alguna etapa para mí como... Las dilaciones del asegurador son del asegurador. No puede invocar su propia torpeza. Eso es suyo. De hecho, ese periodo de gracia del que vos me hablas, en realidad lo que hace es atiende a algunos problemas financieros que pueden aparecer en el asegurador, porque pensaba cobrar el 5 y justo cayó sábado, entonces recién cobré el 7, entonces el barrido del 5 no tengo fondos, los tengo el 7, atiende a esas cuestiones. ¿Y ahí qué pasa si el 5 vencía y me llegó el 7? En general te toman como válido el pago original con el vencimiento original. Y no perdés la cobertura financiera, la cobertura queda plena. Sí, perdón. No, iba a hacer esa pregunta. ¿Qué bien. pasa si en el primer barrido no hay dinero y en el medio se produce el siniestro? Y es supuestamente 5 días después se van a tomarlo como que en ese día estaría cubierto. Sí. Esto, en realidad, volvés a tener la cobertura financiera. Lo ideal es no olvidarme y si me lo van a descontar de la cuenta, acordarme que tengo que tener fondos, pero no es tan gravoso. Yo voy a decir que hacen 2 barridos y después hay una tercera opción que cuando no tienes plata en tu cuenta, te dan la opción de pagar por cuponera. Te mandan un mail, y tenés como la tercera opción, digamos. Y ahí Claro, ya, pero entonces, si pasa la tercera opción, ya hay que quedarse. Claro, pero a lo que voy es que como asegurado es más beneficioso poner un medio electrónico que Sí, claro. sea ese periodo de gracia, Sí, que claro, si fuera en claro. efectivo Sí, claro. el día Sí. 6 que está sin cobertura. De hecho, y de esta forma... atendiendo esa cuestión, las compañías en general te envían algún tipo de aviso por alguno de los canales con los que se comunica con vos, o a través de tu productor, o porque tienen registrado tu mail o tu teléfono y te envían un mensaje. En fecha tal no se pudo efectuar el descuento de la cuota número X de la póliza tal, como para que te acuerdes y te qué pasa. La otra para no errar es tarjeta de crédito. También, Que ahí siempre se tendría que cobrar. claro. Perdón. Perfecto. ¿Vamos acá? Bueno.
Vamos a un supuesto de ampliación de cobertura del riesgo. ¿Qué pasa con la probabilidad de seguros? ¿Puede haber un mismo riesgo, una misma cosa asegurada por varias pólizas? No voy a decir por varias compañías, por varias pólizas. La respuesta es que sí. ¿Es ilegítimo? No. Con la salvedad de la obligación que tiene el asegurador, el asegurado, de avisarle a los aseguradores de las otras pólizas que hubieran o que estuvieran activas. Ejemplo. Contrato una póliza de incendio y robo y cristales, responsabilidad civil, electrodomésticos, por mi casa. ¿Sí? Pero resulta que yo mi casa la compré con un crédito del banco, hipotecario, y el banco, salvaguardando sus intereses, me obliga a un seguro por incendio. ¿Qué me pasa? Tengo dos pólizas por incendio. Mañana se prende fuego la caldera esta famosa que no me van a pagar, ¿sí? Y yo tengo que hacer dos denuncias, o sea, una a cada asegurador, y en esa denuncia informarle a cada uno de la existencia del otro seguro. ¿Se entiende? ¿Qué pasa si no lo hago? Y podríamos, vía del fraude, tratar de cobrarle el siniestro a ambos. Bien, es fraudulento y conlleva la pérdida de indemnización de ambas compañías. ¿Sí? Eso no es una carga, es una obligación. Hay que denunciar las otras pólizas vigentes. Un detalle, ese es el caso de la probabilidad de pólizas. Podría haber pólizas en las que intervengan varios aseguradores, es decir, una única póliza con una única suma asegurada, pongamos un riesgo de incendio o cualquiera, en la que intervienen varios aseguradores. ¿Por qué? En general, por el alto monto del riesgo o por el alto riesgo de lo que se está tratando de asegurar. ¿Sí? A mí me pasó hace bastante tiempo una cobertura de dinero en efectivo para los camiones de una transportadora de caudales. La cifra en la que estaban asegurados, que además eran dólares, era sideral. No alcanzaba el patrimonio de una aseguradora para poder cubrir el siniestro si había que cubrir ese monto. Intervinieron 3 y se reparten proporcionalmente, según cómo se arme la póliza, los porcentajes en los cuales participaban en el siniestro. Llegó el siniestro, le robaron una transportadora de caudales, había que indemnizar, te digo cualquier cosa, $100.000, y contribuyeron a esa indemnización el porcentaje en el que a su vez estaban asegurados. ¿Por qué? Porque a su vez ese porcentaje no solo limita el monto que van a indemnizar al momento del siniestro, sino cuál es el porcentaje que se llevan de la prima que paga el asegurado. El asegurado todos los meses pagaba $10.000, creo que la relación era 70-20-10, algo así. Y la prima que cobraban era en la misma proporción. ¿Está? Ese es un caso de coaseguradores. Eso no es una pluralidad de seguros, porque el seguro es único, lo que hay son coaseguradores. ¿Quién es el obligado al pago? ¿Perdón? Si yo tengo un seguro en mi casa que me cubre la bici y a la vez que tengo un seguro en la bici, me roban dentro de mi casa, ¿quién está obligado a pagar? Vamos a suponer que el seguro específico de la bicicleta alcanza para cubrir la bicicleta en su totalidad. Sí. Si la ley especial deroga la ley general, el seguro específico debería pagar primero y eventualmente después responder subsidiariamente el seguro general. Eso sucede, si lo quieren, en accidentes viales, que es bastante más claro, con los seguros que tienen, con los vehículos que tienen seguro de todo riesgo. Tengo un accidente, sí, yo no quiero, tengo un accidente causado por un tercero. Y se daña mi vehículo, total, no sirve más. ¿Quién me paga el daño de mi vehículo? ¿Mi seguro propio por todo riesgo o el tercero causante? Primero mi seguro. Si hubiera saldos impagos, franquicias o deducibles, o el monto de lo que me paga mi aseguradora no alcanza para cubrir el valor de mi auto, que tiene un valor de mercado, que puede o no coincidir, eso ahora lo vamos a ver en la próxima diapositiva, que puede o no coincidir con la suma asegurada, esos saldos me debería pagar el tercero causante. Punto aparte, en el ejemplo este. Mi aseguradora, que no es la responsable del hecho, ¿puede repetir la suma asegurada contra ese tercero causante? Sí, no. Que sí, claro, ahora quiero escuchar, no. La respuesta en principio es que sí. El pago de las aseguradoras sobre una indemnización subroga al asegurador en los derechos del asegurado.
Si yo tenía derecho para cobrarlo al tercero causante, obviamente mi asegurador no puede adquirir un derecho mejor ni mayor. En la medida de lo que me pague, podrá ir a repetir lo que otro asegurador. Pero me gustó... Una mención corta. Lo que ocurre muchas veces entre las compañías es convenios de no reciprocidad. Es decir, las que integran determinados grupos dicen, bueno, yo todos los siniestros que existan y que yo me haga cargo de la cobertura de todo riesgo de mi propio vehículo, no te lo voy a repetir. ¿Esto por qué pasa? Porque en muchos casos, si no, las compañías tendrían que estar todo el tiempo, cada vez que pagan por una cobertura de todo riesgo, reclamando ese monto abonado a las otras, y como eso es muy tedioso, dicen, bueno, yo me hago cargo de todos los míos, vos te haces cargo de todos los tuyos, y digamos, pero es cierto que no todas las compañías integran esos convenios, por lo cual muchas veces te encontrás con recuperos de esas compañías que no integran estos convenios contra otras. Pero en principio, como dijo Enrique, la respuesta es que sí. Tiene razón con el no, pero en tanto y en cuanto se trate de aseguradoras que integran ese... La repetición en el caso ese sí. sería por vía civil de la compañía de seguro. Claro, porque son docentes... Sí, en realidad hacen de manera administrativa. Claro. No llegan, casi nunca llegan a juicio. Se reclaman de forma administrativa, te presentan el convenio firmado, qué pasó, cuánto se reclamó, cuánto se abonó, y administrativamente se llega a un acuerdo. De hecho, suele haber compensaciones. Me estás reclamando 100.000 de un auto, pero acordate que me debes 40 de un camión y... Consulta, esto mismo pasa con lo que es el grupo CLEAS, cuando que son varios como que se arreglan entre ellos. CLEAS es un sistema distinto. CLEAS solo funciona para vehículos automotores, solo para determinado tipo de siniestros, es decir, no tiene que haber lesionados, no tiene que haber camiones. Claro, no puede haber, o sea, tiene que ser solo una colisión entre dos vehículos. No puede ser, por ejemplo, con un choque en cadena. Que las dos compañías pertenezcan a ese grupo. Que las dos compañías pertenezcan a ese grupo. Exacto. Lo que hace CLEAS es, cada aseguradora responde por las reparaciones al vehículo de su asegurado. Y luego entre ellas compensan los saldos abonados. Sí. En realidad lo que busca ese sistema son dos soluciones. La primera, que el asegurado no vaya a reclamar a una aseguradora de la que no es cliente. Porque yo soy asegurador de la aseguradora A y voy a reclamar a B y me tratan como un tercero, yo no soy cliente de B. Entonces los tiempos se dilatan, me piden documentación que por ahí no es necesaria. Entonces eso es lo que busca CLEAS, es una de las dos finalidades. Y la otra es la celeridad. Porque para CLEAS cada aseguradora tiene sus talleres, además solo funciona para vehículos automotores, ¿no? Cada aseguradora tiene sus propios talleres. Entonces, la aseguradora A funciona con el taller X, Y y Z, y la aseguradora B con otros tres. Es básicamente eso, celeridad y evitarle al asegurador ir a reclamar a una aseguradora de la cual no es cliente. Y evitar ese desmanejo. Y no reclamas un monto para arreglarlo, directamente te dicen, anda a estos talleres y te va a quedar... Repare y retire en conformidad. Si retiras en conformidad, el taller informa a la aseguradora cuánto gastó en esa reparación y luego entre aseguradoras compensan el gasto. Y la decisión de las compañías no es vinculante. ¿Qué quiere decir? Siniestro CLEAS, ella está asegurada en la segunda, yo en Sura. Entre la segunda y Sura, la segunda dice, che, es culpa de mi asegurado, yo le voy a pagar al de Sura. Ok, perfecto. Lo que no quiere decir que ella no pueda reclamar igualmente por la vía que corresponda a la otra compañía. Es decir, la decisión que se toman entre compañías no es vinculante al reclamo del que se entienda damnificado. Puede igualmente reclamar. No, podés renunciar al sistema de CLEAS y ir directo a la compañía del tercero porque te hace más el monto. Por la vía del reclamo clásico. Claro, podés salir de CLEAS renunciando y vas al reclamo clásico. Y abrir un monto de dinero. Exacto. No quiero arreglarlo, dame el dinero. O sea, tenés ese... Sí. Claro. De hecho, CLEAS es opcional. Insisto, ¿cuáles son las dos ventajas? La celeridad es una, que no es una cuestión menor, y ir a litigar contra una aseguradora contra la que no soy cliente. Bueno, dos cositas breves, ya empezó la palabra, doctora. ¿Hasta qué monto responde el asegurado? A ver, valores asegurados voluntarios versus obligatorios. En seguro obligatorio lo que tenemos típicamente es el seguro de responsabilidad civil. El obligatorio no sé en qué monto está hoy. El obligatorio de 20 millones. Es el tope de autorización de superintendencia para que las compañías falten una responsabilidad civil. Bien. Pueden pactar 5 millones. Pero el tope es 20. La suma asegurada para seguros obligatorios viene impuesta por la ley. En ramas varias, los seguros son voluntarios. ¿Por qué?
Porque en realidad dependen de lo que, bien decía Fabián, estos son seguros 100% consensuables. Porque si yo tengo una casa que es así pequeña, no la quiero asegurar en el monto de un castillo en Francia. Y viceversa. Si un castillo en Francia no quiero que me lo aseguren como si fuera un monoambiente en Mar del Plata. De modo que estamos típicamente ante contratos consensuales. Lo cual nos lleva a 3 posibles situaciones de sobreseguro, infraseguro y seguro pleno. El ideal es este, el seguro pleno, donde lo que vale 100 está asegurado por 100. Las dos situaciones complicadas son el sobreseguro y el infraseguro. Uno diría, bueno, sobreseguro no pasa nada. Si vale 100 y lo aseguro por 120, hasta estoy bien cubierto. Sí, está bien, es una manera de mirarlo. Pero, como toda moneda tiene dos caras. Yo pago por 100 o por 120. La prima, mes a mes, no es la misma. Entonces, si vale 100 y aseguro por 120, no pasa nada. Pero si vale 100 y aseguro por 1000, la ecuación económica a mí como cliente no me va a significar rédito alguno. Sobre todo porque la compañía no me va a pagar 1000, me va a pagar 100. Ahora lo vemos eso en el segundo punto. Y el infraseguro, tema harto complejo en estos tiempos con la economía que todos conocen. Si lo que vale 100 lo aseguro en 50 y tengo un siniestro, supongamos total, ¿cuánto le cobro a la compañía? 50. Porque la suma asegurada determina el límite de la responsabilidad del asegurador y se utiliza luego para el cálculo de la prima. La compañía me cobra la cuota en función de los puntos asegurados. El riesgo no interesa, pero si aseguro ese matafuego en 100 pesos y vale 600, estoy asegurando por la sexta parte. El problema no viene en el siniestro total, donde yo ya sé que, mala suerte, me confundí, valía 600, aseguré por 100. El problema viene en el siniestro parcial, sobre todo en el incendio. Porque cobro el porcentual del pequeño siniestro parcial. ¿Sí? El caso de el incendio en la papelera no es un caso inseguro. Si viene de la rama de la responsabilidad civil, ¿cómo se llamaba? Acá en Rivadavia. Ah, el Torre Riva. Era un caso de infraseguro. En otra rama no interesa, pero supongamos que fuera para el caso de incendio. ¿Sí? El edificio completo valía 10 millones de pesos. ¿Sí? Ante la destrucción total, si lo aseguré por 4, mala suerte, ya sé que estoy mal asegurado. Pero el problema viene con el siniestro parcial, donde el perjuicio son 1000 y voy a cobrar el 40% de 1000. ¿Sí? Detalle. Las pólizas, creo que estaba más adelante, pero es... no. Las pólizas que nada se contratan de manera proporcional. ¿Sí? Esto es, el asegurador responde al asegurado el perjuicio sufrido en la misma proporción en que hubiera asegurado el riesgo. Si aseguro un determinado bien en el 30% de su valor, producido el siniestro, cobraré el 30% del perjuicio. ¿Sí? Esa es la famosa cobertura proporcional o a prorrata. En la cobertura a primer riesgo no se hace esa cuenta. Y entonces lo que en principio cobra el asegurado es el perjuicio efectivamente sufrido, sin fijarme en esa relación de cuánto valía y en cuánto lo aseguré. Pero tiene que decir al primer riesgo, tiene que establecerlo la póliza en algún lugar que la cobertura es el primer riesgo. Porque si no, se presume que es proporcional y después, si estamos en un caso de infraseguro, ahí tenemos el problema. Cierro con esto. ¿La suma asegurada representa el monto de la indemnización? En principio, mi respuesta sería que no. ¿Por qué? Porque empiezan a jugar muchas cuestiones. Primero, ¿hay franquicias o deducibles? Con lo cual la suma asegurada nada me dice. Segundo, ¿estamos ante una situación de sobreseguro, infraseguro o seguro pleno? No lo sé. Sobre todo en el sobreseguro y el infraseguro. Porque si aseguro mi auto en 1000, en realidad vale 700, la compañía no me va a pagar 1000. Me va a decir, mire, su auto vale 700. Sí, pero yo pagué por 1000. Pero su auto vale 700. Cobraré 700. Con lo cual la suma asegurada nada me dice cuánto voy a cobrar. El infraseguro lo mismo. ¿Cuál es el infraseguro? El nudo del infraseguro es determinar el valor de la cosa al momento del siniestro. Y esto es un detalle importante inclusive en los reclamos de siniestros viales.
relacionado con el tema CLEAS por el tema de la celeridad. Yo tengo un accidente hoy, voy, saco el presupuesto, me presento a la compañía, mi reparación vale X. Y la compañía tarda 6 meses en pagarme. Cuando llego a los 6 meses, mi presupuesto prácticamente no sirve para nada. O sea, quedó desactualizado. Pero los valores se toman a la fecha del siniestro. Entonces, reclamar frente a un tercero que me dilata la resolución del caso, me genera un perjuicio directo. ¿Sí? Siempre te vamos a pedir CLEAS aceptar bien. Siempre y cuando las aseguradoras intervinientes, para el caso se aplique, tengas la opción de CLEAS. Vuelta. Siniestros múltiples no están involucrados, siniestros con camiones no están involucrados, siniestros con lesionados no están amparados. Solamente 2 vehículos sin lesiones. Choque en la esquina donde se rompieron 2 paragolpes, nada más. ¿Qué me quedó? No. Bueno, entonces, si la suma asegurada representa el monto de la indemnización, la respuesta en principio es que no. ¿Sí? Salvo un supuesto de seguro pleno donde un daño es mínimo y la compañía, para no dilatar el siniestro, les pagan muy corto tiempo sin ningún tipo de opciones. ¿No está? Bueno, quedan un par de temas. ¿Alguna duda o consulta? Creo que fuimos bastante rápido. Sí. En caso de que vos tengas asegurado, por ejemplo, una unidad del vehículo, Sí. la compañía te va a hacer ciertos trámites administrativos. Por ejemplo, la baja de un rodado en caso de incendio total. O una destrucción total. Sí. Y te obligan a salir a juicio. El tema del valor, Sí. ¿se toma en cuenta al momento del siniestro? Claro. ¿O al momento de la sentencia? No. Lo que tenés que hacer, si fuiste a juicio, será reclamar interés. Y veremos si por esa vía logro algún tipo de actualización. Con tope en la suma asegurada. Hay un par de fallos ahí con el tema de las sumas aseguradas. Es el tema. Es un tema... Si quieren saber más, Llegamos a te diría que metiste los dedos en el enchufe, porque porque es una cuestión que está muy debatida en este preciso momento, porque las aseguradoras aseguran por X monto, y cuando llega el siniestro, esa suma queda desfasada. Entonces, ¿qué hace el asegurador? ¿Me paga ese plus de lo que vale la cosa? Las aseguradoras en general, ¿qué dicen? No, mire, la suma asegurada y por lo que cobré prima es esto. Si usted no le alcanza, lo hubiera previsto, hubiera considerado alguna cuestión alguna condición de sobreseguro, de modo de anticiparse a la inflación o a las variaciones de precios. Es un poquito es raro, porque es un poco al revés de mi vehículo vale 1000, pagué por 1000 y vale 700, te pago 700. Claro. Y en este caso no aplica lo mismo. No, pero estamos hablando de cuando me excedo de la suma asegurada. Cuando el auto vale 1000, lo aseguro por 1000. Y pago por 1000. Sí, lo que no entendí es por qué voy a juicio, pero supongamos que vamos a juicio, ¿sí? Por un incumplimiento, porque está retardado, lo que fuere. Y cuando me pagan a la sentencia, el auto no vale más 1000, vale 1200. ¿Ahí te pagaría 1200? No, en principio te pagan 1000. Si vale 700, me pagan 700. Claro. Yo pagué por 1000. En ese caso podés solicitar una devolución de extra prima. Es un poco más complejo. Porque si yo pagué por 1000, 10 años. Depende está bien, pero depende por qué vas a juicio. Porque la mora del asegurador lo hace responsable de daño y perjuicio. Si el automotor aumentó de valor, la diferencia de valor entre la suma asegurada y como el automotor al momento de la sentencia es el daño y perjuicio derivado de la mora. Entonces, la sentencia va a salir por el valor actual del vehículo. ¿Está bien? No es por póliza, es porque es la consecuencia. Claro. El debate hoy, y bueno, lo ejecutamos la jornada de derechos seguros de octubre, es si el valor asegurado, o sea, si el valor asegurado se puede actualizar o no. ¿Es nominal o es deuda de valor? Ese es el debate de hoy que está en todo el país en general. Así que bueno, es un tema bastante escabroso. Sí. La Cámara de Mar del Plata tiende a establecer indemnizaciones a valores actuales, o sea, como deuda de valor y no deuda monetaria. Esa es la diferencia en lo que decía Enrique, la deuda, o sea, el perjuicio actualizado por intereses, diríamos que el perjuicio es una deuda monetaria. Si ahora al momento de sentenciar, de la toma de decisión,
tomás el valor actual del perjuicio, es una deuda de valor. Entonces el interés cambia. Hay otra ecuación de interés. Pero es una cuestión recontra compleja. Claro. ¿Sí? Muy compleja, que lo produce la situación económica. O sea, no es un problema de norma, es un problema de economía. Hay un detalle en lo que vos me preguntabas, que es qué pasa con los gastos administrativos, por ejemplo, por baja automotor o por cualquier otro que fuere. Eso depende de cada póliza y cada compañía. Algunos no lo amparan, otros sí, pero con una limitación de monto. Eso depende de cada contrato en particular. Hay que tomarse el trabajo y leer la póliza completa, que generalmente es un clausulado importante. ¿Estamos hasta acá, más o menos? Bien. Le dejo la palabra a la doctora. Continuando con lo que comentó Enrique, a partir de la denuncia del siniestro que el asegurado hace dentro de los 3 días, da aviso a la compañía que sufrió un incendio, que sufrió un robo, que cayó un rayo y se le dañaron electrodomésticos. ¿Qué hace la compañía? Puede bien liquidar administrativamente con los gestores de siniestro o derivar un estudio liquidador. ¿Qué hace el estudio liquidador? Bueno, inspeccionar el domicilio, inspeccionar los equipos y luego solicitar documentación. Acá lo que diferenciamos son en la inspección del riesgo que puede ocurrir en diferentes momentos. Lo ideal es al momento de suscribir la póliza. Es decir, puede ir el equipo de suscripción de la compañía o bien los liquidadores, es decir, bueno, queremos asegurar el colegio de abogados. Venimos y empezamos a mirar, bueno, ¿qué tiene? Las ventanas tienen postigos, tienen detectores de humo, tiene alarma, tiene sensor, y se va tomando nota de todas las medidas de seguridad que tiene por si llega a pasar un incendio o cuántos equipos tenemos, computadoras. Bueno, todos los equipos se van tomando nota por si hay algún electrodoméstico, y a partir de ahí se hace la cotización de la póliza. Lo ideal es antes de la suscripción, pero eso cuando son una póliza importante. Generalmente en el combinado familiar, el integral, no se hace la inspección previa, pero siempre es lo ideal porque al momento del siniestro uno ya tiene un formulario de qué vio previo. Y después lo que sí sucede, siempre, obligatoriamente, al momento del siniestro, se deriva al liquidador, el liquidador concurre. Puede ser al mismo colegio donde ya se hizo la inspección, o a un domicilio donde nunca se tuvo información de qué es lo que cuáles eran las condiciones o las medidas de seguridad. Supongamos que se trata de un robo. ¿Qué hace el inspector cuando llega a la casa, al hogar? Bueno, verifica por dónde ingresaron los delincuentes. Entonces vemos la ventana. La ventana tiene daños, se rompe un cristal, tiene rejas, como decía recién Enrique, tiene cerradura doble paleta. Después vemos dónde se encontraron los bienes. Dicen, bueno, acá había una computadora y acá teníamos el televisor. Entonces verificamos dónde estaban los equipos donde fueron sustraídos, y lo que tratamos de también tener en cuenta es ver el alrededor. Si hay un baldío, si hay otra vivienda, si hay un comercio. Una vez que realizamos la inspección, distinto al robo y incendio. En el incendio uno llega y se encuentra con cenizas, con escombros. Entonces vos cuando decís, bueno, acá estaba la computadora, realmente lo que ves son restos. Si ves el resto, no hace falta después pedir al asegurado presentarle preexistencia a la computadora, porque en realidad ya la estás viendo. Ahí estaba la computadora, ahí había un sillón y ahí estaban las sillas. No hace falta pedir preexistencia de los bienes que uno observa. Y lo que se suele observar también es, bueno, dónde se inició el incendio. Uno trata de buscar dónde se inició el fuego y cómo fue en todo el ambiente, dispersándose para saber también la magnitud del daño. Cuando terminamos de hacer la inspección, lo que pedimos es, si hay que hacer una nueva inspección para determinar una causa, que dejen todo como está. Si ya notamos todo, no hay lugar a dudas de lo que sucedió, nos retiramos, nos dicen, podemos limpiar, podemos tirar las cosas. Bueno, hay cosas que se pueden limpiar y que se pueden tirar, pero no aquellos equipos que por ahí requieren de una verificación extra. Por ejemplo, la computadora no se ve quemada, puede llegar a tener reparación. Pasa el técnico y la verifica. ¿Sí? Eso es lo que sucede generalmente en la inspección. Uno va, ve lo que sucedió, si un robo, si un incendio, y se retira. ¿Qué dejamos? Si quieres pasar la documentación.
¿Y qué le informamos al asegurado? Bueno, luego de la inspección vamos a necesitar esta documentación para poder hacer el ajuste de pérdidas, que decimos nosotros, o la liquidación de los daños. Estas son las cargas de las que hablaba recién Enrique, que tiene el asegurado con la compañía. Primero tiene que suministrar todo lo que la compañía le pide. Este pedido tiene que ser razonable, como decíamos recién. Si vimos los restos del equipo quemado, no vamos a pedir preexistencia del equipo que ya vimos. Y el asegurado tiene que colaborar todo el tiempo con el liquidador o con la compañía para poder determinar tanto el daño como los bienes que fueron dañados, ¿sí? Después, esto es lo que hablamos recién, que es conservar los restos y los vestigios del siniestro hasta que termine la liquidación. A veces nos pasa que terminamos de hacer la inspección, como decíamos recién, veíamos la heladera que se quemó por un rayo, el microondas, el televisor y una PlayStation. Nos vamos y a los 3 días pasa el técnico a retirar los equipos para hacer una verificación y te dicen, no, yo los equipos los tiré. Y vos decís, bueno, pero ¿cómo los tiraste? Porque seguramente si es un rayo, por ahí se quema una placa, por ahí se puede hacer una reparación, el técnico tiene que verificar para ver si tienen o no reparación. Y dice, no, pero como me producían olor, como ya no funcionaban, yo directamente los tiré. Bueno, ahí es una carga que está incumpliendo el asegurado porque no está dejando a la compañía que verifique esa reparación. Ese es un caso en el cual el asegurado pierde también el derecho a la indemnización porque no deja a la compañía que verifique. Uno tiene que actuar generalmente como si no tuviera seguro. Vos, si no tenés seguro, ¿qué haces? ¿Tirás la heladera, tirás el microondas, tirás la PlayStation? No, generalmente llevas a un técnico, lo verifica, te dice si tiene reparación o no. Después tenemos otra carga que es cuidar que no se produzcan nuevos desperfectos o desapariciones. Este es el caso también, por ejemplo, en un robo, que nosotros verificamos que el cristal está roto, la reja está rota, salimos de inspección y decimos, bueno, pueden reparar, que venga el cristalero, que te ponga un nuevo cristal, reparen la reja, y por ahí a las 3 días nos llaman y nos dicen, no, me volvieron a entrar a robar, y ahora se me llevaron 3 televisores más. Entonces volvemos y vemos que está el mismo cristal roto, la misma reja rota, y decís, bueno, pero ¿qué pasó? ¿No reparaste? No, no tuve tiempo, no vino el vidriero, no tenía plata. Entonces, bueno, ahí lo que hizo es que, bueno, no cuidó el sitio, no volvió a darle seguridad al sitio para que no vuelva a ocurrir el siniestro. Después tenemos, bueno, no introducir cambios en los bienes dañados que dificulten la verificación del siniestro. Esto sucede mucho en el robo de ruedas, por ejemplo. Uno denuncia, por ejemplo, 4 robos de ruedas y batería, llama por teléfono al asegurado para coordinar la inspección, y el asegurado te dice, no, pero yo no estoy en Mar del Plata, estoy en Miramar. Miramar, bueno, ¿cómo hiciste para ir sin 4 ruedas y sin batería? No, me prestó una a mi vecino, me prestó otra a mi hermano, otra me lo prestó mi abuelo y otra usé yo que tenía en mi casa. ¿Y la batería? No, la batería me la prestó un amigo. Entonces ahí ya introduciste el cambio. Sí, bueno, pero sacaste fotos en el momento del hecho. No, tampoco, no, mirá que me voy a poner a sacar fotos con el auto en el piso. No, no saqué fotos. Bueno, ahí tenemos un trabajo más difícil. ¿Por qué? Porque vos introducís cambios en el bien que está dañado, si el auto no tenés las ruedas ni la batería, no tenés foto en el momento del hecho, pero la compañía tiene que verificar que todo eso ocurrió realmente, que no tenés las ruedas, que no tenés la batería, o después, ahora, cuando ya el auto tiene las 4 ruedas y la batería, tratar de decir, bueno, vamos a ver, llamar a tu vecino, llamar a tu abuelo, llamar a todos los que intervinieron, para poder ver qué realmente sucedió, y para poder luego indemnizarlo. Y ahí aparecen que, bueno, no, o no tienen los datos, o no se acuerdan, o no quieren colaborar, o te dicen, no, porque mi amigo sí, me prestó la rueda, me dio una mano para subir el coche, estuvo 4 horas conmigo, pero ahora por teléfono con vos no quiere hablar. Entonces, realmente se hace muy complejo, y por ahí lo que está diciendo tiene que ver con lo que hablabas vos. El asegurado tiene cargas, tiene, digamos, obligaciones y cargas para con la aseguradora. Entonces, si la aseguradora muchas veces te dice, sí, yo tengo ganas de pagarte el coche, pero vos me tenés que, como hablaba hace un rato Enrique, avanzar con la baja de la unidad, porque la baja de la unidad está a tu cargo por la póliza. Si esa baja no se produce por la inacción propia del asegurado, bueno, ahí la demora en el cumplimiento de la compañía depende mucho también del asegurado, ¿no? Entonces... Y después tenemos la que sigue, que es no hacer abandono de los bienes afectados, que por ahí te dicen, bueno, pero vos me dijiste que yo no haga cambios en el bien asegurado, entonces yo tuve un desperfecto en la ruta,
me dejó de funcionar la batería, cerré el auto, llamé un remis y me fui. Y el auto quedó en la ruta. Vamos a ver el auto en la ruta, y bueno, el auto no tiene estéreo, no tiene ruedas. ¿Por qué? Porque acá lo que se hizo fue un abandono de los bienes afectados, que es distinto a no introducir cambios. ¿Por qué? Podés llamar al SOS, que venga la grúa, te lo lleve, lo guardas en tu hogar. El tema, como decíamos recién, es actuar como si uno no tiene seguro. Vos lo hubieses dejado en la ruta y te hubieses salido, y no. Seguramente llamaba a una grúa y lo llevaba a mi vivienda. Bueno, estas son todas cargas que debe cumplir el asegurado para... Es una forma de colaborar, tanto con el liquidador como para la compañía, para decir, bueno, voy a ajustar el siniestro a póliza, esto es la preexistencia de los bienes, el auto quedó así como lo están viendo, no hay modificación, todo lo que pueda ayudar, tanto al liquidador como a la compañía, para hacer una liquidación, ayuda. Por eso que el aseguro siempre tiene que suministrar a la compañía toda la información que tenga, y siempre tiene que ser en un marco de razonabilidad. Nosotros no podemos exigirle, por ejemplo, no hacer la liquidación porque el asegurado no me presenta la causa penal. Bueno, nosotros que estamos del otro lado, la compañía tiene un poco más de la posibilidad de ir, buscar la causa penal, leerla, y no es algo obligatorio que tendrá que hacer el asegurado, porque nosotros lo podemos hacer. Siempre tiene que ser en un marco de razonabilidad. El plazo. Bueno, y después lo que tenemos es el plazo en el cual la compañía tiene para expedirse frente al asegurado. ¿Sí? Generalmente, en la mayoría de los casos, el asegurado colabora, presenta la documentación, se hace la verificación, tenemos la preexistencia, tenemos las facturas de compra, tenemos la escritura que determina quién es el titular del inmueble. Una vez que contamos con toda esa documentación, la compañía tiene 30 días para decir si va a aceptar el reclamo o si lo va a rechazar. ¿Sí? ¿Qué sucede a veces? Que el asegurado no coopera. ¿Por qué? Porque no tiene tiempo o porque requiere, por ejemplo, de un montón de presupuestos que no se lo envían, ¿no? Porque este techista no vino, porque cayó granizo y están todos tratando de resolver el problema del techo, así que no tengo presupuesto. Entonces, ¿qué hacemos ahí nosotros? Tenemos que estar atentos a cuándo fue la denuncia del siniestro, para que no se nos venza el plazo, que está en el artículo 56, que son de 30 días. ¿Qué hacemos nosotros? Vemos que está llegando, no sé, 25 días desde la denuncia, vemos que el asegurado quiere cooperar, pero no puede, entonces le decimos, bueno, lo que va a hacer la compañía es enviarte un pedido formal, un reclamo, un pedido por carta documento, en el cual se te solicita toda la documentación que nosotros te dijimos, pero por carta documento. Y en esa carta documento lo que se hace es suspender esos plazos que tiene la compañía para expedirse. Es decir, que la compañía, hasta que se presente toda la documentación que se necesita para expedirse sobre el siniestro, tiene un mayor plazo para poder expedirse. ¿Sí? Si se nos vencen los plazos, si se nos vencen los plazos, ya está. La compañía, lo que se hace, como dice el artículo 56, la omisión de pronunciarse importa aceptación. Es decir, si nos vencieron los plazos, el asegurado no presentó la documentación, nosotros no lo suspendimos, se quiere como que la compañía aceptó el siniestro, y una vez que se presenta el presupuesto o la preexistencia de los bienes, se tiene que abonar. Sí o sí, por más de que haya una exclusión, por más de que la póliza diga otra cosa, se abona. ¿Son 30 días corridos? Son 30 días. Y la mora es automática, no necesita interpelación, artículo 15 de la ley lo estipula. Yo voy a hacer una pequeña salvedad. Para mí los plazos no se suspenden, para mí los plazos se interrumpen. Hay una diferencia sustancial en esta cuestión, porque el artículo 56, si ustedes no ven que está ahí transcrito, dice que debe pedirse dentro de 30 días de recibida la información. Es decir, si transcurrieron 15 días de los 30 originales, solicito documentación, el asegurador aporta, me vuelven a correr los 30. No son los 15 originales, no me quedan como remanentes. Entonces, para mi criterio, que no lo comparta, para mi criterio los plazos se interrumpen. Te digo porque en la tarea de liquidación, y sobre todo cuando tengan algún caso donde se les están pasando los plazos, según como leen el artículo, ustedes van a decir los plazos están suspendidos o interrumpidos. En mi opinión, no soy dueño de la verdad, mucho menos, ¿no? En mi opinión, el plazo se interrumpe. Pero es minoritario. No, claro. De hecho, tan minoritaria es que nunca trato de que los considero como si fueran Está tratando de recolectar a fines. Te van a aplicar el 56. Tenemos que estar muy atentos con eso.
No cuando el siniestro no sabe que tiene cobertura, la realidad es que está bien. Incluso a veces ni siquiera hace falta suspenderlo porque sabemos que tiene cobertura, que la compañía va a responder. El tema puntual es cuando estamos en la duda de si tiene o no tiene cobertura. Ahí es necesario suspender. Un ejemplo rápido, puntual, es un siniestro automotor enorme, grande, y no sabés si el asegurado está o no alcoholizado. Si está alcoholizado, no voy a pagar el siniestro. Vos como compañía tenés la obligación de suspender los términos, porque si no, lo que pasa es eso. Viene el abogado del tercero a reclamar 10 millones de pesos porque es una lesión gravísima, vos te comiste los plazos, resulta que después te das cuenta de la causa penal que estaba alcoholizado, no lo podés rechazar. La falta de pronunciamiento implica aceptación. Así que es muy importante ese artículo. Es uno de los pocos casos en la legislación nuestra donde el silencio importa una conducta positiva. En general el silencio, o sea, quien calla no dice nada. En estos casos, quien calla acepta el silencio. Este plazo, como estamos hablando, solamente aplica para asegurados. Si hablamos de casos de responsabilidad civil, donde, por ejemplo, hablamos recién de un balcón, se cae una maceta y la tiene una persona, esos 30 días no corren para el damnificado, sino que simplemente estamos hablando del asegurado. Si presenta el reclamo la persona lesionada dentro de 3 meses, este plazo corre para el asegurado, que nosotros tenemos que solicitar documentación para luego poder expedirlo. El damnificado tiene 3 años para poder presentar el reclamo, y como compañía después sí tenemos que hacer todo el mismo análisis para ver si tiene o no tiene cobertura, si hay o no hay responsabilidad. ¿Cómo 5? No. Minoritaria. 5 años por defensa del consumidor, pero va para otra clase. El artículo 48 de la Ley de Seguros habla del incumplimiento de todas las cargas que estuvimos hablando recién, que este incumplimiento hace que el asegurado pierde el derecho a ser indemnizado. Lo importante es que también habla de no solamente cuando se incumple presentar esa documentación, sino también cuando oculta información o cuando, lo que hablábamos recién, presenta o exagera fraudulentamente los daños o emplea pruebas falsas. Eso también es muy común que suceda. Ha pasado casos que denuncian, por ejemplo, en un integral de comercio, en un bar, denuncian notebook, equipos de audio, y por ahí, no sé si en el afán de decir, bueno, ya que estoy, incorporo otros bienes, una vez pasó a incorporar una cámara de fotos, por ejemplo. Cuando vos pedís la documentación de la preexistencia, toda la cámara de fotos estaba la factura a nombre de un fotógrafo muy importante. Cuando te mandaban las imágenes y uno hace el análisis de la información de la foto, de los metadatos, figuraba este fotógrafo tan importante. Entonces, cuando uno empieza a indagar y decir, bueno, pero ¿de quién es entonces la cámara de fotos? ¿Es del bar? ¿Es del fotógrafo? Decían que era de ellos. Bueno, uno después toma contacto porque estamos todo el tiempo hablando con todos los integrantes del siniestro. Tomamos contacto con el fotógrafo, pero la cámara de fotos no era del dueño del bar, sino que era el fotógrafo, y lo que se quiso hacer era incluirla dentro del robo. O sea, eso serían pruebas falsas. O lo que hablaba recién, bueno, Leandro que se fue, es cuando nos dicen también, no, yo estaba en la esquina del Luro e Independencia, me abrieron el baúl del auto y me sacaron todas las herramientas. Pedimos información a las cámaras del COM y nos dicen, no, en ese horario, ese día, ese auto no estaba, eso no pasó, llamamos a la asegurada, te puedes haber confundido de día, de horario, capaz que fue el otro día. No, quédate tranquila que las herramientas aparecieron, te dicen. Entonces son ejemplos cuando uno encuentra la prueba, que ya sea una cámara privada, o sea, del COM, o sea, una cámara privada, o cuando encontrás la información que el mismo asegurado te brinda, que no es real, ese es el derecho que se pierde a ser indemnizado, y como no está acá marcado, se tiene que probar. Por más de que uno sospeche, que uno diga, esto me parece raro, si no lo probás, es real. Todos los siniestros son reales hasta que uno prueba, ya sea por una cámara de video, o sea por la misma documentación que te presenta el asegurado, de que es mentira, que es falso o es fraudulento. ¿Bien? ¿Perdés el derecho a todo? Por ejemplo, yo perdés una cámara que no había. No, ahí en ese caso perdés solo de la cámara. Sí. Lo que se hace es firmar, tenés que firmar diciendo que de la denuncia que hiciste, renunciás a esa denuncia que hiciste por esa cámara. Sí. Sí, no. Sí pasa en el robo de ruedas,
que a veces sí perdés el derecho a todo. Porque vos ponés, algunos lo que hace la gente cuando uno empieza a indagar, te dice, no, mirá, la que me pasó la realidad es esta, me robaron una rueda, pero bueno, yo en el momento, como tengo que cambiar la otra, pasé 2, y después dije, bueno, ya que estoy paso la batería, y ahí tenés que hacer, cuando uno desiste de la denuncia, hacer el desistimiento de la denuncia completa, y muchas veces perdés el derecho a ser indemnizado por uno, porque en el mismo momento uno no sé qué pasa por la cabeza y empieza a incorporar cosas, pero sí, ahí generalmente las compañías no quieren abonar la totalidad. Y bueno, y finalmente, si todo esto que venimos hablando, denuncia entre los 3 días, se hace la inspección, hay cobertura financiera, hay cobertura técnica, el asegurado presenta toda la documentación, verificamos que está todo perfecto, que no hay ninguna duda de nada, lo que hacen los liquidadores entonces es lo que llamamos ajuste o liquidación de daños, ¿sí? Esta es la parte más importante, porque nosotros lo que tenemos es la documentación que nos presentó el asegurado, por un lado, y la póliza por el otro. Y lo que tenemos que hacer es analizar si esto que sucedió tiene cobertura en la póliza. ¿Y qué es lo que tiene cobertura? Porque por ahí suele pasar que en un robo de un combinado ingresan un montón de ítems, y uno dice, bueno, ingresa todo el robo contenido. Bueno, no, por ahí hay ítems que se aseguran específicos, una bicicleta, un dron, cosas muy específicas. Entonces lo que tenemos que hacer es diferenciar qué es lo que tiene cobertura y qué es lo que no. Y bueno, aplicar si hay deducibles, si hay franquicias, todo eso se va haciendo en el ajuste, hasta que llegamos a la liquidación final. Nosotros lo que hacemos es mandarlo a la compañía, ya que los informes que hacemos nosotros no son vinculantes, lo que hacemos nosotros es un elemento de juicio, algo que le sirva a la compañía para luego pronunciarse. Nosotros podemos decir, no tiene cobertura y la compañía igual se le va a pagar. O podemos decir, sí tiene cobertura y la compañía detecta que algo no está en la póliza. O sea, nuestros informes no comprometen para nada a las compañías de seguro. Son vinculantes, no son vinculantes, sino que son un elemento que ellos les sirven para luego poder hacer el ofrecimiento, los convenios de pago. ¿Sí? Bueno, eso es un poco más. ¿Alguna pregunta? Bien. Va a quedar el tema de la mediación. Nos quedan 3 minutos para que cierre. Sí, por eso estamos. Marian, si querés, lo que podemos hacer, como dijimos al principio, armar, en caso de que te va a quedar la parte de mediación, claramente, me parece que es importante y está buena, me parece interesante, perdón. Pasa que en mediación esto se materializa. Cuando entra el conflicto ya, o sea, la aseguradora no contuvo el reclamo del asegurado, no contuvo el reclamo del tercero, a partir de todos estos elementos, en la mediación se debate esto. La idea es, antes de fin de año, creo que vamos a llegar a armar una más. Sí, tenemos una más. Bueno, les agradecemos. Otro aplauso más. Gracias por la atención.